¿Por qué incluimos este tema en el Congreso? ¿Qué es lo que nos preocupa de la seguridad alimentaria y la nutrición en situaciones de emergencia? La región de América Latina y el Caribe es una de las regiones más expuestas a todas las amenazas naturales de desastres posibles. Y la ocurrencia de estos desastres viene en aumento, no solo en frecuencia, sino en número de afectados y en letalidad. Si esto fuera una olimpiada, tendríamos a América Latina con varias medallas de oro y de plata. Es decir, hablar de emergencias no es una cosa que sucede en África o en Asia en un tsunami. América Latina, por ejemplo, es la región del planeta que reposa sobre el mayor número de placas tectónicas de toda la Tierra. De los 10 terremotos más letales de la humanidad, América Latina da cuenta por 7 de ellos. Además de esto, tiene la región el número de volcanes activos mayor de todo el planeta, además. En términos del promedio de eventos naturales que pueden desencadenar un desastre, América Latina, después de Asia, es la segunda región con más eventos anuales. Y por último, cuando uno piensa en países con población desplazada y refugiada debido a los conflictos y a la violación de derechos humanos, uno pensaría primero en la Franja de Gaza, pensaría en Siria, pensaría en Congo, y resulta que tenemos en América Latina, en Colombia, el segundo país con el mayor número de población desplazada interna en el planeta. Entonces, ante esta contundencia, la región además, el fenómeno natural más devastador del planeta le debe su nombre y lo bautizamos aquí, lo bautizaron unos pescadores en Nazca, en Perú, y es el fenómeno del Niño. Lo bautizamos aquí porque aquí han sido los estragos más severos de este fenómeno. Entonces, yo quería introducir diciendo que lo que les quiero compartir nos está pasando a nosotros, no está pasando en ninguna otra región ajena. Está pasando allá, pero está pasando aquí también. En este gráfico les quiero ilustrar la tendencia a las amenazas naturales que están sucediendo en América Latina en los últimos 50 años. El área anaranjada son los desastres de tipo geológico, tipo terremoto, volcanes. Fíjense que se ha mantenido más o menos estable. Pero al área verde, que es el área total de eventos naturales que desencadenan desastres, a esa tendencia creciente han contribuido sobre todo los desastres que tienen que ver con el clima, que son el área azul. Es decir, en los últimos 50 años, a pesar de que es errática, la tendencia a desastres asociados al clima en América Latina ha aumentado sostenidamente. Ahora preguntémonos si esto es natural. Cuando hablamos de un desastre natural, ¿podemos decir que son naturales los desastres? Realmente no. Les voy a enseñar dos gráficos muy rápidos que nos ilustran esto. En este gráfico, la línea roja es la frecuencia de eventos naturales y la línea azul son las muertes por desastres. Tenemos un primer pico, no se ve muy claro, es un terremoto en Perú, aquí el primer pico, un segundo pico por el año 76, terremoto en Guatemala, un tercer pico por el año 85, se juntaron allí los muertos en Armero por la erupción del Nevado del Ruiz en Colombia y el terremoto en México. El último pico es Vargas en Venezuela. Y para poner los muertos de Haití necesitaríamos tres gráficos más si lo hubiéramos llevado a la gráfica. Todos países latinoamericanos. Pero fíjense ustedes que la tendencia en las fatalidades no se relaciona muy bien con lo errática de la frecuencia de los desastres. Quiere decir que no todos los desastres producen esta cantidad enorme de letalidad. No todas las amenazas producen este desastre en términos de letalidad. Para ilustrar esto con dos ejemplos más, en el 2010 teníamos en Chile y en Haití, con poquísimo tiempo de diferencia, terremotos con una intensidad parecidísima. En Haití hubo 250.000 muertos. En Chile no llegamos a 700.
Lo mismo, cuando uno compara Japón y Perú, el tipo de desastres y el promedio anual de eventos por año en los últimos 30 años es bastante parecido. Sin embargo, el número de afectados en Perú puede llegar a 2.900, mientras que en Japón es de 63. La conclusión es que en los desastres naturales, lo que es realmente natural es la amenaza. La naturaleza pone la amenaza, pero la humanidad pone el desastre. Una amenaza natural tipo huracán, tipo terremoto, tipo ciclón, puede pasar y no convertirse en un gran desastre. Lo convierten en desastre tres factores. Primero, el grado de exposición de nosotros como región o como país. Segundo, la susceptibilidad que tenemos a ser afectados. ¿Por qué? Por no estar preparados, por estar con unos planeamientos urbanos muy desordenados, por no estar preparados al momento de la emergencia de qué es lo que tenemos que hacer, ni saber protegernos contra los posibles impactos. Y el tercer factor es la falta de resiliencia, es la falta es una capacidad muy débil de pararnos sobre nuestros propios pies nuevamente después que ha pasado la emergencia. América Latina, en estos tres factores, se caracteriza entonces por una altísima exposición a amenazas naturales, una altísima susceptibilidad a que nos impacten y nos impacten duro, y una muy baja resiliencia a recuperarnos. Esto es en promedio. En algunos países esto es muchísimo más intenso, como tenemos otros en los que hay excepciones en cuanto a la respuesta y a la preparación muy positivas. En el 2012, el número de eventos con capacidad de convertirse en un desastre en América Latina fue aproximadamente de 34. El número de afectados fue de 4 millones porque hubo una gran sequía en Brasil y las pérdidas económicas llegaron a $1.000 millones en el 2012. Ahora, la segunda pregunta es si todos los desastres son iguales. Hay varias formas de clasificar un desastre. La más usual y la más sencilla y más práctica es clasificarlos en los desastres de instalación súbita o las emergencias de instalación súbitas como los huracanes, los terremotos, los deslaves, y las emergencias de instalación lenta y continuada, como por ejemplo los conflictos armados, las sequías, las epidemias, lo que se nos está dejando venir con el cambio climático, la transición epidemiológica y las crisis económicas. Los desastres súbitos, de instalación súbita, son muy letales, dejan muchísimos muertos. Pero los desastres de instalación lenta no son tan letales, pero afectan a mayor número de personas por más tiempo. Por lo tanto, desgastan mucho, consumen muchos recursos económicos, muchas fuerzas, muchos ánimos y muchas esperanzas. Cuando pensamos en este tipo de desastres de instalación lenta, otra vez, pensamos inmediatamente, posiblemente en conflictos tipo Sudán, en los refugiados en Birmania o los desplazados en el Sahara. Pero resulta que estos desastres no están pasando solo tan lejos. Tenemos desastres que tienen que ver con la transición energética, por ejemplo, y el desplazo de cultivos alimentarios para biocombustibles que están sucediendo en América Latina. Y me refiero a la confiscación de tierras, por ejemplo, para la producción de biocombustibles en Argentina, en Guatemala, en México. Con el aval y a veces con la presión económica de grupos económicos muy fuertes, entre los que están algunos de los patrocinadores del evento, con los que eventualmente pudiéramos tener espacios de diálogo más allá de este tipo de conferencias. Pero tampoco nos tenemos que ir a esos países de América del Sur. En Venezuela tenemos una emergencia alimentaria de instalación lenta desde hace varios años. A 10 cuadras de aquí tenemos damnificado, después de 2 o 3 años, y después de haberle dado al presidente una ley habilitante para resolver eso. 3 años o más con damnificados que no sabemos ni qué están comiendo, parece que bollitos de maíz, pero nadie ha evaluado eso, es un área que no se puede ni siquiera estudiar.
Y tenemos también una crisis económica que se ha ido instalando poco a poco y por la cual actualmente el billete de mayor denominación en Venezuela sirve para comprar un cartón de huevo, o tenemos mujeres en barrios urbanos marginales preparando teteros con agua de espaguetis o con carato de plátano. ¿Cómo se come esto? Yo creo que no se come y que no nos los tenemos que comer y que lo hay que decir con más contundencia. Los impactos de las emergencias, tanto súbitas como de instalación lenta sobre la seguridad alimentaria, son obvios y no me voy a detener mucho en esto. Se impacta el acceso al alimento, se impacta la disponibilidad de alimentos y se impacta el uso y el aprovechamiento que se le da, porque cambian los patrones de cuidado, se muere gente, se desplazan los roles familiares, aumentan las enfermedades, se contamina el agua, se pierden recursos naturales. Todo esto lleva a consecuencias lógicas que nos ponen en un mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Con respecto a los impactos de emergencias lentas, como por ejemplo el cambio climático, también estamos reportando algunas tendencias, como por ejemplo los cambios en los cultivos alimentarios. Yo escuchaba la conferencia del CASABE y me preguntaba si estos colegas han estado pendientes de la literatura. Por ejemplo, por efecto del efecto invernadero y de la concentración de CO2 en el ambiente, los alimentos cianogénicos tienen ahora más cianuro. Y eventualmente, si eso no se controla, podemos tener una yuca con más toxicidad. Pero no solamente eso, sino que el planeta está entrando en un estrés hídrico y en un estrés por acceso a tierra que compromete la cantidad de tierra agrícola disponible, y hay un empeño enorme ahora de la FAO porque todos estos patrones de cultivo se hagan con una orientación nutricional. Otros efectos son, como mencioné, la escasez de agua potable, el cambio en la distribución de enfermedades infecciosas, el calentamiento global está empujando hacia arriba nuevamente la malaria y otras enfermedades que nos están comprometiendo el estado nutricional. Y el aumento de la demanda de tierras agrícolas para otro tipo de fuentes energéticas. A pesar de todo este panorama tan aterrador, que lo que quería era generar un poco de alarma, la desnutrición en las emergencias es prevenible, no es una cosa que no se pueda evitar. Con una buena ayuda humanitaria y con una buena gestión de riesgos podemos evitar la desnutrición durante las emergencias. Y la nutrición durante las emergencias es mucho más que entregar sacos de comida como lo hemos hecho o como lo hacíamos hasta hace unos 10 años. Una buena alimentación y nutrición durante y después de una emergencia alivia muchísimo el dolor y la presión psicológica de los afectados, previene la tensión social posterior, reduce las enfermedades y la mortalidad, favorece la recuperación temprana de la economía o ofrece puertas de entrada para que intervengan otros sectores. Este trabajo en emergencias ha evolucionado mucho. Hemos pasado realmente de entregar solo comida a ir un poquito más allá y que esta comida tenga un valor nutricional bien pensado. Hemos pasado de entregar comida en especie a realmente dejar eso solo en situaciones en las que los países quedan muy aislados, entonces recurrimos más bien a transferencias monetarias para que se reactiven los mercados y la gente tenga acceso a los mercados. Otra gran revolución ha sido no tratar la desnutrición aguda en emergencias en centros de rehabilitación nutricional, sino a través del uso de alimentos listos para el consumo o del fortalecimiento de los puestos de salud locales con buenos protocolos de manejo. Otros dos grandes avances ha sido la coordinación y tener normas y principios para hacer las cosas, que nos han estandarizado y han permitido que no lleguemos a las emergencias cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer cuando puede hacer algo. Es decir, hemos pasado un enfoque de manejar solo la seguridad alimentaria a manejar la seguridad alimentaria y la nutricional durante las emergencias, de un enfoque orientado solo a salvar vidas, a un enfoque en el que a las personas que se les salva la vida quedan un poco menos vulnerables y más fortalecidas, y de un enfoque de solo reconstrucción y recuperación a un enfoque de transformación para hacer las cosas mejor y no reconstruir después de una emergencia la misma vulnerabilidad que nos hizo quebrarnos por el desastre.
Estos avances han tenido 3 consecuencias muy, muy buenas. Primero, se ha logrado bajar la mortalidad por causas de desnutrición después de un desastre. Segundo, estamos llegando a más gente. Y tercero, tenemos mejores sistemas de alerta temprana. Pero tenemos todavía muchas fallas y algunos riesgos. El principal riesgo ha sido la politización de la ayuda humanitaria y el cambio de las agendas y los actores. Tenemos, por ejemplo, a China y a Rusia, que han sido países receptores de ayuda alimentaria, ahora siendo donantes, con agendas políticas bien definidas. El segundo riesgo es la politización. La ayuda humanitaria ha pasado a ser un instrumento de política exterior más que una pauta de solidaridad de la humanidad. Por ejemplo, las emergencias que hemos tenido en Kosovo y en Afganistán tenían la potencia de generar la misma desnutrición que una emergencia en África. Y sin embargo no hubo desnutrición en Afganistán y en Kosovo porque había una agenda política por detrás muy grande por la cual los actores metían cantidades enormes de alimento y de dinero. Ante esta situación y ante un contexto en el que además los trabajadores humanitarios nos hemos convertido en botines de guerra y nos secuestran y piden millones, se ha convertido en una cosa muy difícil el trabajo en esto, sobre todo en términos de mantener nuestro compromiso con el sentido humanitario, con la independencia y la neutralidad en nuestra acción, pero es una cosa que vale la pena hacerlo. ¿En qué estamos fallando todavía? Estamos llegando muy tarde todavía a ciertas emergencias, estamos haciendo análisis de la situación nutricional y alimentaria después de las emergencias muy débiles, seguimos con la ayuda alimentaria generando la misma vulnerabilidad que creó el desastre, es decir, yo te ayudo regresándote a la misma situación que tenías antes del desastre. La entrega masiva de alimentos cuando todavía se sigue haciendo o la entrega indiscriminada de dinero después de las emergencias puede ser que esté contribuyendo a una dilución de los objetivos nutricionales de la ayuda. Y por último, nos estamos integrando como sector en forma muy débil, no solamente al sistema humanitario internacional, sino a otros sectores específicos como salud y agua y saneamiento. Y también la ayuda humanitaria no está considerando en forma consistente las desigualdades, por ejemplo, entre hombres y mujeres, las desigualdades por razones de etnia, y seguimos propiciando ayudas alimentarias en las cuales las mujeres tienen mucho menos acceso a las actividades, a los recursos y a los beneficios de esta ayuda. ¿Por qué suceden estas debilidades? Bueno, hay muchísimas causas, pero voy a resumir en 3 con mis 2 últimas láminas. La primera, la debilidad del tema de alimentación y nutrición en la acción humanitaria se debe a que hay un gran divorcio. Es decir, todo el sector de la gestión de riesgos y el sector humanitario internacional incluye con mucha debilidad el tema de alimentación y nutrición, pero por el otro lado, el sector de alimentación y nutrición está incluyendo con mucha debilidad el tema de alimentación y nutrición. Segundo, hay una carencia enorme de profesionales de la alimentación y nutricional, en el área alimentaria y nutricional, formados para hacer esto. Y tercero, las iniciativas de capacitación que hay en estas áreas son muy incipientes y todavía no están bien coordinadas. Lo que ha resultado de esto es que tenemos durante las emergencias generalistas o profesionales de otras disciplinas haciendo alimentación y nutrición sin tener adecuados marcos de trabajo, sin tener un adecuado entendimiento conceptual de este tema. Segundo, como sector estamos todavía con un proceso de falta de liderazgo enorme dentro de toda la arquitectura de la ayuda humanitaria internacional. Y tercero, que es lo que yo quiero resaltar para terminar, es que si esto está sucediendo en todo el planeta, está sucediendo en América Latina aún más. Y América Latina todavía no figura ni siquiera. Solo el INCAP ha dado 2 diplomados y no llegamos a 70 personas formadas. Entonces, la idea de esta conferencia y de un pequeño stand que está abajo era invitarlos a participar en una iniciativa para la profesionalización y aumentar el liderazgo del profesional de la nutrición en tema de manejos de emergencias. Es decir, necesitamos aumentar la disponibilidad de recursos humanos, darle visibilidad y contundencia al tema alimentario y nutricional dentro de la gestión de emergencias y al revés.
dentro del sector de alimentación y nutrición, darle importancia y visibilidad a cómo nos afecta en todo nivel el tema de las emergencias. Y tercero, invitarlos a que con esto nos armonicemos y actuemos en forma más acoplada a todas las normas y estándares del sistema humanitario internacional. En este sentido, entonces, les invito al terminar en la versión anterior estaba la dirección electrónica que estamos creando para esto. Nos estamos empezando a reunir la Fundación Bengoa y el SLAN y se ha mostrado interés de algunas universidades por arrancar con esto en Venezuela. Entonces, quien no pueda bajar después de terminar el evento, nos escriben a esta dirección. NIE es Nutrición en Emergencias, LAC es Latinoamérica y 2013. Yo sé que se me terminó el tiempo, pero me toman un pocos segundos terminar esto con unas palabras del doctor Bengoa. Cuando yo me quité la bata de nutricionista clínica y me tocó mi primer día de clases en el INCAP en Nutrición Pública y Seguridad Alimentaria, me pidieron que tenía que llevar algo de Venezuela, de mi país, como se lo pidieron a las otras 7 nacionalidades. Por supuesto, yo me llevé un discurso del doctor Bengoa, en el que él decía que le asombraba mucho que los estudiantes de la Facultad de Medicina, entre los que incluyo a las nutricionistas que pasamos por esa facultad, comenzábamos la carrera en una sala de disección, disectando un cadáver, en contacto con la muerte, escribía el doctor Bengoa allí, pero no con una muerte íntegra, solemne, completa, no, disectando un brazo, disectando una pierna. Y él decía que le asombraba mucho cómo profesionales de la medicina y la nutrición que se meten en esto con una vocación de servicio y de amor, en lugar de comenzar su carrera con un contacto con la vida, lo hicieran con la muerte. Yo quería dejarles estas palabras del doctor Bengoa como reflexión, porque a veces siento que en el quehacer de la nutrición estamos trabajando todavía un poco así, y que el tema de desastres y de emergencias y del cambio climático no es una cosa que atañe solo a las nutricionistas que hacemos la parte pública, atañe a todo profesional de alimentación y nutrición que está haciendo investigación, que está haciendo clínica también. Entonces, vamos a tratar de cohesionarnos solemnemente en esto y bueno, si logré convencerles, escríbanos a esta dirección y vamos entonces a tratar de subir a América Latina en este tren para armonizarnos con todo el sistema humanitario internacional. Yo termino con esto y muchas gracias por los minutos extra.